Ya a finales de 1944 era evidente que la Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su cierre y que era cuestión de tiempo para que Alemania cayera ante las fuerzas aliadas. El horror parecía quedar atrás para la humanidad, o al menos eso se esperaba. A medida que los aliados avanzaban en territorio alemán, fueron encontrando instalaciones destinadas al exterminio masivo de prisioneros. En los campos liberados se encontraron millones de muertos y cientos de miles de sobrevivientes que se asemejaban más a esqueletos que a humanos. Entre los perpetradores más sádicos de ese holocausto se encontraba Otto Moll. Tal vez su nombre no sea tan conocido como el de Goebbels o Mengele, pero las atrocidades que cometió en Auschwitz, Birkenau y Dachau lo sientan en la misma mesa infame. En esta nueva entrega de Historia Militar vamos a conocer sus crímenes, su juicio y su ejecución. Otto Moll nació el 4 de marzo de 1915 en el entonces Imperio Alemán. Al criarse en una región devastada luego de la Primera Guerra Mundial, es comprensible que las ideas extremistas hayan encontrado terreno fértil en su mente. En 1933, cuando Moll tenía 17 años, Adolf Hitler fue elegido canciller de Alemania. De ahí en más, el ascenso político del Führer fue arrasador, calando hondo en la vida de todos los alemanes como ídolo, líder e ideólogo. 3 años después, Otto Moll ingresó a las SS, una de las unidades especiales más respetadas y poderosas del Reich. Antes de manejar los crematorios nazis, los intereses de Moll se centraban en la música, por lo que formó parte de la banda oficial de la SS, hasta que un accidente vehicular cambió su vida para siempre. Moll perdió un ojo, se fracturó el cráneo y sufrió severo daño cerebral. La recuperación en el hospital de Bernau fue larga y dolorosa. Una vez completada su recuperación, entre 1938 y 1941, Moll fue asignado al campo de concentración de Sachsenhausen, ubicado al norte de Berlín. Allí había prisioneros judíos, polacos, soviéticos, rumanos y de cualquier origen étnico que fuera contra las creencias racistas del Reich. En ese campo, Moll estaba a la cabeza de la sección de jardinería y servía de mano derecha de Rudolf Hess, quien era un oficial de alto rango y uno de los principales ideólogos de la transformación de los campos de trabajo forzado en campos de exterminio. Debido a su mano de hierro para tratar con los reos, en 1941 Rudolf Hess fue enviado a trabajar en el campo más importante del Tercer Reich, Auschwitz, el cual para entonces ya se encontraba en proceso de expansión con la instalación de Birkenau, la segunda ala del complejo de exterminio. Hess llevó consigo a su mano derecha Otto Moll y a su familia, compuesta por su segunda esposa y sus 2 hijas. Muchos prisioneros de Auschwitz describen a Otto Moll como el peor de todos los oficiales nazis que trabajaron en el infame campo de exterminio. Su sadismo era excepcional y como tenía un ojo de vidrio producto de un accidente automovilístico, se ganó el apodo de Cíclope. En Auschwitz, Moll comenzó supervisando el comando de agricultura, pero en junio de 1942 quedó a cargo de una sección del campo destinada al castigo y ejecución de los prisioneros que habían cometido algún tipo de infracción. La falta podía ir de lo más mínimo, como demorar demasiado en un trabajo, hasta intentos de escape. Esta sección se encontraba en el bloque 11 del campo, y la estadía allí era infernal. Los prisioneros que no eran ejecutados recibían un trato incluso peor que el resto, con trabajos más arduos y condiciones de vida inhumanas. En muchos sentidos, Moll fue un adelantado a la crueldad del Tercer Reich. Incluso antes que la propagación de la infame solución final, Moll ya acostumbraba a ejecutar de forma masiva a los prisioneros para luego enviarlos al crematorio de Auschwitz.
Con la expansión de Birkenau se instalaron salas crematorias de mayor tamaño, que permitían eliminar a más de 1000 personas por día. Moll también desarrolló un sistema especial de fosas donde se podían cremar cientos de personas en simultáneo. Los propios prisioneros estaban a cargo de recoger la grasa humana del sistema de tuberías para evitar que éste se tape. De acuerdo con la obra del historiador Jeremy Dixon, a Otto Moll se le atribuyen algunos de los crímenes más brutales del Holocausto. En una ocasión, Moll colocó mujeres desnudas en fila, frente a piras donde se quemaban cuerpos de prisioneros muertos. Luego les disparó en el abdomen para que cayeran sobre las llamas aún vivas y que su cuerpo se consumiera. También eran duros sus castigos sobre los prisioneros Sonderkommando, es decir, los judíos que colaboraban con las operaciones de los campos, los cuales tenían unos pocos derechos más que el resto. En una ocasión descubrió a uno de ellos con un anillo de oro, lo roció con gasolina y lo quemó vivo. Luego colgó de las manos a otro prisionero acusado de robo y disparó a sus extremidades hasta que éstas se desprendieron del cuerpo. En otra ocasión, un grupo de judíos era transportado en un camión cuando, a causa de un movimiento brusco, un niño de 3 años cayó del vehículo. Otto Moll, quien escoltaba el viaje, tomó al niño de las piernas y estrelló su cabeza contra una de las paredes del campo, matándolo de inmediato. Moll tomó el cuerpo sin vida del niño y lo arrojó a su madre, aún en el camión de transporte. Con frecuencia los historiadores han relacionado la brutalidad casi animal de Moll con sus problemas mentales. Es posible que el accidente dejase secuelas enormes en el cerebro del oficial nazi, aunque eso no excusa la cantidad de crímenes cometidos. Por sus actividades en Auschwitz, en abril de 1943, Moll fue condecorado con la Cruz al Mérito en la guerra. Solo 3 oficiales de dicho campo recibieron esa distinción, lo que da una idea de la importancia de Moll en el exterminio de cientos de miles de personas. Una de las atrocidades más conocidas de Moll ocurrió el 18 de diciembre de 1943, cuando un grupo de prisioneros volvía de las minas de Brest-Jaskowitz y uno de los detenidos escapó de la sección de trabajo que pertenecía a Auschwitz III. Después, cuando todos los prisioneros regresaron, Moll, que era el comandante del campo, les ordenó formar en el área del patio del campo. Sin juicio ni investigación, escogió a algunos de ellos y les disparó personalmente frente a las demás columnas de prisioneros, dejando los cuerpos de los detenidos en el sitio hasta el siguiente día. En enero de 1945, a medida que el Ejército Rojo se aproximaba a Auschwitz, los oficiales de la SS intentaban evacuar la instalación transportando a miles de prisioneros hacia otros puestos seguros. Los reos marchaban descalzos, sufriendo el frío y el hambre en lo que se conoció como Marchas de la Muerte. Moll dirigió una de estas procesiones y en febrero de 1945 llegó a uno de los campos satélite de Dachau. Su estancia allí duró hasta abril del mismo año, cuando tuvo que huir hasta el campo central de Dachau, fusilando a cientos de prisioneros soviéticos en el proceso. Otto Moll fue arrestado el 29 de abril de 1945, cuando el ejército estadounidense liberó el campo de Dachau. En noviembre de ese mismo año fue llevado ante la justicia, en lo que se conoció como Juicios de Dachau, los cuales fueron realizados en las mismas instalaciones donde funcionó esa fábrica de muerte. El 13 de diciembre de 1945, Moll fue encontrado culpable de decenas de crímenes contra la humanidad, por lo que fue condenado a morir en la horca. Sorprendentemente, solo se tuvieron en cuenta sus crímenes perpetrados en Dachau, ya que los cometidos en Auschwitz fueron revelados con el tiempo. Finalmente, el 28 de mayo de 1946, uno de los peores criminales nazis de la historia pagó parcialmente por sus horrores. Así llegamos al final de este video.
Para continuar conociendo hechos importantes de la historia mundial, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Nos despedimos hasta la próxima entrega de Historia Militar.